un, un tipo de proyecto, digamos, tiene muchos proyectos. En este caso son dos, que es el terminado y ah, en curso. Está el código del país. Entonces, un proyecto tiene un país, un tipo, aparte de todos sus atributos, tiene su llave primaria. Este también va. Entonces, y una transacción viene de un proyecto y tiene una sola moneda. Y aquí está location, los geonames. Y geonames y el projects van y se vuelven la llave primaria de este level 1. Esto quiere decir que un proyecto tiene muchos geonames y un geoname tiene muchos proyectos. Pero aquí creo que olvidé ponerlo, pero ambas son llaves primarias de este level. Entonces aquí está el DDL para este modelo. Entonces para la mayoría son llaves primarias autoincrementables con sus demás atributos. Y luego aquí tenemos la primera llave foránea. Entonces hacemos un constraint de llave foránea donde dice que este atributo de location hace referencia a la llave primaria que está en location. Y lo mismo aquí en project, que tiene dos llaves foráneas. Una para el país, que hace referencia a la tabla del país, y otra del estatus del proyecto, que hace referencia al estado del proyecto. Igual level 1, en donde, como había mencionado, ambas son llaves primarias o sea, ambas juntas hacen la llave primaria de esta tabla. Y luego la transacción, que tiene su propia llave primaria y aparte las dos llaves foráneas. Entonces continuamos con la eliminación de las tablas. Ingresamos MySQL. Decimos que base de datos vamos a usar y empezamos a eliminar las tablas que ya pueden estar creadas. Este script es esta eliminación, que eliminó todas las temporales, las transacciones del modelo y las vistas que uso para insertar en el modelo. Entonces volvemos a crear las 6 tablas temporales y las 8 tablas del modelo. Ahora vamos con los archivos de control. Aquí están archivos de control. Los archivos de control los uso para insertar del archivo separado por comas, en este caso separado por tabulaciones, para hacer la carga masiva. En específico tengo que, o sea, esta arroba lo que indica es que esta es una variable, entonces puedo manejarla antes de que inserte los datos. Entonces le digo que se vuelva nula si no tiene nada, porque MySQL no castea automáticamente a nulo esos datos. Entonces a la hora de ingresarlo a un entero genera problemas. Ahora vamos a ingresar todos los demás. Geonames ingresa todos los que tiene que ingresar. Él tiene que ingresar lo mismo. 667 en locations. Breaks son 5881. Las transacciones son 11,000 y pico. Ok,
Ahora vamos al de carga, como cargar a las tablas del modelo para las del status. Carga. Aquí está. Para el locations se ingresa directamente de la de temporal y solo ingresamos estos dos datos, ya que el ID de esta tabla se va a ir incrementando sola mientras se entran los datos. Luego para la de GeoNames, porque esta tiene una foránea, creo una vista donde hago un join, digamos, de la tabla temporal con esta tabla que ya creé de locations, y luego de hacer la vista lo inserto en la tabla GeoName. Country code solo le agregué esta condición para que no ingrese esta fila de más, digamos, que tenía la tabla. Para el type status se hace un distinct porque en la tabla temporal tiene el tipo en curso y terminado del proyecto. Entonces con el distinct en esta vista solo van a haber dos datos y luego ya lo inserto a la tabla verdadera. Para el proyecto creo una vista, hago lo mismo pero con dos foráneas, las concateno, luego lo inserto, pero hay unas repetidas, entonces creo esta tabla temporal y la agrupo con el código del proyecto, o sea, del código del proyecto que viene en el archivo y las que no estén y luego sí, ahí sí están todo el número correcto, entonces las que no están van a ser eliminadas de la tabla correcta. Aquí se ve como eran 5.997 y luego elimino 116 para que ya quede el cabal el número que es. Para la vista de transacciones es lo mismo, y luego para la otra donde hice un cambio fue en esta, que se tardaba demasiado, entonces se tenía que hacer un índice en estos dos campos, y luego ya se puede hacer el join entre todo esto. O sea, se puede hacer el join para que solo tome los de la tabla, pero que aún así haga el join y los agrupo, luego se insertan y ya, listo. Ahora las consultas. Consulta 1, son 337 proyectos en el 2011. Aquí en lo que hago es una diferencia usando esta función de dateDiff, que lo que hace es darme la diferencia que tiene estas dos fechas, del 2005 al 2020, y en esos días específicos hay 5.511 días. Entonces usé lo mismo para el de menor duración, y aquí se ve mejor que en el mismo año, en el mismo mes, pasaron solo 29 días. Ahora, los países con más proyectos. Aquí hice un count de los IDs del proyecto, y luego hice un join entre los países y el proyecto. Los agrupé por el nombre del país y luego los ordené descendentemente, y para MySQL se usa el limit en lugar de top para decir que solo los primeros 5 campos quiero que sean mostrados. Se hace exactamente lo mismo para los menores, solo que se ordena ascendentemente.
para el proyecto más costoso se hace la suma de las transacciones. El menos costoso se hace una suma también. 5 proyectos más costosos es la misma que arriba, solo que cambia el límite. Costo total de todos los proyectos es la suma de todos los proyectos usando la tabla transactions. Y la última es usar mostrar las 3 transacciones que hizo este proyecto. Entonces uso like para no tener que ir a buscar cuál era el ID que tengo que usar para la consulta. Y